Muy buenos días. En esta mañana estamos aquí reunidos una vez más. Este día muy especial de sábado día del Señor. Que el Señor nos pueda derramar bendiciones sobre cada uno de nosotros en esta mañana. Que su Santo Espíritu pueda hacerse presente en forma de lluvia temprana, en forma de lluvia tardía y pueda colmar cada uno de nuestros corazones. En esta mañana vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a hacer un poquito de remembranza a través del estudio de la palabra. Este mes es muy importante para los adventistas del séptimo día. Si usted es adventista del séptimo día, donde usted valora y aprecia su mensaje, en esta mañana vamos a hacer algunas remembranzas en dos cosas muy importantes. Dos cosas muy importantes que vamos a hacer remembranza. Y es sobre el santuario. Sobre el santuario que tiene que ver con el juicio y la expiación. El juicio y la expiación. Por lo tanto, porque dije que es muy importante este mes, porque hace 176 años, el 22 de octubre de 1844, pasó algo extraordinario. De hecho, 10 años antes el movimiento adventista venía desarrollándose con el texto clave que hizo surgir este movimiento. Y el texto clave está en el libro de Daniel 8:14. Daniel 8:14 es el texto clave donde este movimiento adventista surge. Entonces Daniel 8:14 dice: luego de 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Dijo el ángel, y luego de 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Entonces, es muy importante que nosotros repasemos, estudiemos la palabra del Señor y junto con el Espíritu Profecía, que es lo que nos dice acerca de el santuario, ¿verdad? Y el juicio investigador. El acto de borrar los pecados es otra cosa que también concierne al santuario. Y algo muy interesante, el juicio y la expiación. El juicio y la expiación de todas las verdades que nosotros tenemos basadas en el santuario. La expiación es una de las doctrinas distintivas que nosotros tenemos como adventistas del séptimo día. Y debemos de estar claros que estos procesos, así como se daban en el santuario terrenal, estos procesos también se cumplieron en el santuario celestial. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene que ver mucho, porque cuando nosotros no entendemos muy bien lo que es el ministerio de Cristo en el santuario celestial, vamos a tener una incorrecta comprensión de su naturaleza, de la naturaleza de Cristo, de la expiación y dónde se da la expiación, ¿verdad? Eso es muy interesante, porque muchos no entendemos esa partecita. La expiación, ¿dónde se da? Entonces, vamos a ir viendo en el estudio de esta mañana esos pasos, y para que nosotros podamos tener claro este ministerio de Cristo en el santuario, que es en favor de cada uno de nosotros, para beneficio del hombre. Ahí está ejemplificada los pasos y la vida de Cristo. Y hasta el tiempo final, ahí está la historia también de este mundo, ahí marcada, hasta el tiempo final.
ahora que nuestro sumo sacerdote está en el lugar santísimo, específicamente está en el lugar santísimo, y en este mes, por eso digo, es un mes muy importante, porque el 22 de octubre de 1844, Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, hacer esos últimos actos de misericordia en favor de la humanidad. Entonces, el juicio y la expiación tiene que ver mucho con nosotros aquí en la tierra, porque no hay un juicio si no hay personas, no hay una expiación si no hay muerte también. El apóstol Pablo también lo dijo, que la remisión de los pecados también debía de ser con sangre, y si había sangre tenía que haber muerte. Por eso en el santuario, todos los días, si un pecador cometía una falta, si un hermano cometía una falta, tenía que presentarse delante del santuario, iba donde el sacerdote, tenía que llevar un cordero, tenía que confesar su pecado y tenía que matar a la víctima. Entonces todos los días, eso era un proceso de todos los días. Y todos los días, si alguna persona cometía un pecado, y por eso había muchos sacerdotes, habían clases de sacerdotes que ministraban en el santuario por turnos, porque eso era constante, era de continuo. Pero una vez al año, solo una vez al año, se hacía expiación. Solo una vez al año se hacía expiación, purificación, limpieza, borramiento de pecado. Por eso, el santuario y la expiación son nuestras doctrinas más identificadoras. Una tragedia real en nuestro día es que en nuestro medio hay una mala comprensión. Y un malentendido de este tema producirá un malentendido acerca de la justicia de Cristo, de su naturaleza y también de la perfección de carácter. ¿Verdad? La verdad acerca de la expiación final es la llave maestra que abre las puertas y nos enfoca todas las otras verdades del Evangelio eterno. Entonces, mi hermano, el periodo más largo profético que está en la Biblia es la que nos dice el profeta Daniel. Y luego de 2300 tarde y mañana el santuario sería purificado. Hay un punto de partida, hay una fecha, hay un punto de partida de este periodo. Y esto empieza en el año 457 a.C. y se extiende hasta 1844 después de Cristo. Ahora, debemos valorar lo que dice el evangelismo en la página 165. Dice lo siguiente: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Por lo tanto, cada adventista del séptimo día debe tener una correcta comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial, porque tiene que ver con el perdón de mi pecado y tiene que ver con el borramiento de mi pecado. A eso se le llama expiación. Expiación es borramiento, purificación y perdón. Por eso es que debemos tener en mente nosotros
que la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. No tener claro eso, entonces no vamos a entender bien la naturaleza de Cristo, no vamos a entender bien lo que es la expiación y no vamos a entender ese ministerio que se realiza hoy en favor de la humanidad para el perdón, borramiento de nuestros pecados. Ahora vamos a ver en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 14, este texto tiene una conexión con el libro de Daniel, específicamente Daniel 8:14. Apocalipsis 14, del 6 al 7, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar, la fuente de las aguas. Entonces vemos aquí que estos dos versículos nos están anunciando: uno, luego de 1300 tardes de mañana el santuario será purificado, y luego en Apocalipsis 14 del 6 al 7 se nos anuncia que la hora del juicio ha llegado. Recordemos que según el libro de Levítico, el capítulo número 16 y el capítulo número 23, ahí hay una clara comprensión y explicación de lo que significaba, de qué se componía, cuáles eran las fases, qué es lo que se hacía en el santuario, como ya lo expliqué antes, cuando un hermano tenía yerro o había pecado. Entonces, ahora se nos anuncia en el Apocalipsis 14 que la hora del juicio ha llegado. Algo muy importante e interesante, que el aspecto del juicio, que el aspecto práctico del juicio es que la expiación involucra una prueba real y la demostración del carácter. Cuando Cristo regrese en gloria a juntar a sus santos, la expiación quedará completada. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Que la expiación aún no ha sido completada. Como muchos han creído que la expiación fue completada en la cruz. Hay dos palabras que debemos entenderlas, que son malentendidas: completa y completada, ¿verdad? La muerte de Cristo en el santuario celestial es esencial, así como el ministerio de Cristo en el lugar santísimo para nuestra salvación. Ahora, nosotros vamos a ir al libro de Levítico. Vamos a ir al libro de Levítico, el capítulo número 16, para tener un poquito más de comprensión acerca de lo que estamos repasando en esta mañana, ya que, como dije anteriormente, este mes es muy importante para el adventismo historicista. Es muy importante porque Cristo entró en 1844, el 22 de octubre, al lugar santísimo. Entonces, vemos aquí el capítulo número 16 y está titulado El día de la expiación. Hay algunas Biblias dicen el día de la expiación, el capítulo número 16 de Levítico.
Dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. ¿Por qué murieron los hijos de Aarón? ¿Por qué murieron los dos hijos de Aarón? ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Nadab y Abiud. ¿Por qué murieron los hijos de Aarón cuando se acercaron al santuario? Estaban borrachos y presentaron fuego extraño. Estaban ebrios. Estaban presentando una ofrenda que no agradaba al Señor. Estaban ebrios, estaban borrachos. Se presentaron delante del santuario en esa condición. Y por eso murieron. Entonces, pasado eso, Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. O sea que no en todo tiempo iba a entrar en el santuario detrás del velo. Detrás del velo, ¿qué quedaba? Detrás del velo quedaba el lugar santísimo. Entonces, por eso dicen que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Entonces, vemos claro aquí el lugar geográfico en el santuario, que no en todo tiempo detrás del velo, ahí donde está el propiciatorio, es donde está el arca. Nosotros podemos ver en estos libros que en cada departamento hay muebles. En el atrio está el altar del sacrificio y está el lavacro. En el lugar santo está el candelero, está el altar del incienso y está la mesa, la mesita con los panes de la preposición o proposición. 2 hileras, 6 a un lado, 6 a otro lado. Y luego está el otro apartamento, que es el lugar santísimo, donde está un mueble que se conoce como la Shekinah, donde están las tablas de la ley, donde estaba el maná y la vara de Aarón. Entonces ahí está explicando el Señor que geográficamente le está indicando que ahí Aarón no va a entrar en todo tiempo. No va a entrar en todo tiempo. Sigue diciendo que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto, entraron en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. O sea, para poder entrar ahí, Aarón tenía que confesar su pecado, llevar su carnero, llevar su oveja, y tenía que él confesar su pecado, tenía que hacer expiación por él para poder él entrar y ministrar dentro del santuario. Sigue diciendo el 4: se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar sus cuerpos con agua. Entonces nosotros vemos aquí dos pasos muy importantes en el altar del sacrificio. Confesaba su pecado, se mataba a la víctima, y luego tenían que lavarlo en el lavacro. Se tenía que lavar en el lavacro. 2 utensilios, dos muebles que habían ahí en el atrio: el altar del sacrificio y el lavacro. Luego de eso era vestido Aarón para dar paso a este servicio en el santuario. Y de la congregación
Eso era con Aarón. Ahora viene lo que concierne a la congregación. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Entonces aquí nosotros vemos lo que expliqué anteriormente, que cada vez que una persona cometía un delito o un pecado o un yerro, tenía que llevar el cordero para confesar su pecado, depositarlo simbólicamente en cordero, tenía que matar. Ahora vemos nosotros por qué Juan, cuando ve a Jesús, lo ve venir en el Jordán, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Sin derramamiento de sangre, dice el apóstol Pablo, no hay remisión, o perdón, o borramiento de pecado. Entonces, nosotros vemos esa relación desde 4000 años antes. Cristo estaba anunciando su muerte cada vez que un cordero era sacrificado. Y el primer cordero fue sacrificado en el huerto del Edén. Y ese cordero lo tuvo que matar Adán. Adán mató ese primer cordero en el huerto del Edén. Desde ahí Cristo está anunciando su muerte a través de este sistema que Él implantó y prefiguraba algo mejor. Ahora, sigue diciendo, y Aarón traerá el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y el otro suerte por Azazel. Esto es también muy importante que comprendamos al final que Azazel, así como en el servicio del santuario, se depositaban simbólicamente los pecados en la expiación, ese corderito era dejado libre y llevado al desierto. Azazel es símbolo de Satanás. Y al final de la historia de este mundo, así como se hacía en el santuario, simbólicamente todos los pecados van a ser depositados en Satanás, ¿verdad? Va a quedar aquí en esta tierra por 1000 años solo, atado en cadena de circunstancias porque no puede tentar a nadie. Y él va a quedar 1000 años solo, simbólicamente en el desierto, porque todos sus pecados simbólicamente fueron traspasados a él. Y luego después de 1000 años, cuando Cristo descienda con la santa ciudad, la nueva Jerusalén, esto va a ser consumido totalmente. Satanás y los impíos van a resucitar luego de 1000 años, y esos pecados que fueron depositados en él, ¿verdad?, va a tener su final. Va a haber una purificación, va a haber una limpieza, porque Dios va a hacer descender fuego del cielo y consumirá todo lo que hay en esta tierra. Ahora, después el 8, y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para
enviarlo a Azazel al desierto. Entonces lo que estoy diciendo no es un invento nuestro. El macho cabrío representado, Azazel, representa a Satanás y fue enviado al desierto. Así como Satanás va a estar 1000 años, según dice el libro Apocalipsis, va a estar 1000 años solo en esta tierra, sin nadie a quien tentar. Ese es su desierto. Sigue diciendo el 11: y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará reconciliación por sí y por su casa. Degollará. ¿Quién degolló? Aarón, ¿verdad? Si Aarón degolló al becerro, Adán tuvo que degollarlo porque él iba a presentar esa ofrenda, el sacrificio vivo y santo. Entonces Adán mató el primer cordero en el huerto del Edén, consecuencia de la desobediencia. Sigue diciendo: y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incienso lleno de las brasas del fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Porque ahí la presencia de Dios en ese momento iba a estar. Y en el primer versículo, Dios lo había advertido, que no entrara en todo tiempo ahí para que no muriera. Luego dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado del oriente, hacia el propiciatorio, esparcirá con sus dedos 7 veces de aquella sangre. El 15: después degollará el macho cabrío en expiación para el pecado del pueblo. Ahora ve que primero, aquí es claro, y debemos entender la secuencia. Primero él hizo propiciación, él hizo un sacrificio por él, porque él iba a entrar al lugar santísimo. Entonces él tenía que confesar su pecado, él tenía que darle muerte al cordero para poder entrar ahí y ministrar en el lugar santísimo. Pero después de eso, degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Ahora viene la expiación por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces es claro en el libro de Levíticos este proceso de expiación, este proceso de purificación y de borramiento de pecado, ¿verdad? Entonces vemos dos cosas, que también en el libro de Levíticos 23, primero vamos a quedarnos en Levítico 16, del 29 en adelante. Ahí mismo el 16 del 29 en adelante dice: y esto que hicieron tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestra alma, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros.
Esto que estábamos estudiando en Levítico 16 solo se hacía una vez al año y se hacía en el mes séptimo, conocido como el mes de Tishri. En el mes séptimo, conocido como el mes de Tishri. Esto se iba a hacer solamente una vez al año en el séptimo mes. Entonces, podemos ver el cuadro, y esto el conflicto de los siglos lo dice, que dice que la muerte de Cristo fue exactamente cuando el Cordero Pascual moría. O sea que estos eventos han sucedido en los tiempos que deben de suceder. La muerte de Cristo fue un 14 de Nisan o un 14 de Abib, que popularmente en nuestro calendario nosotros lo conocemos como marzo o abril. Entonces, si Cristo muere exactamente así como se hacía o se daba la muerte por el Cordero Pascual, entonces, de la misma manera, estos eventos tienen que suceder en su tiempo. Se tienen que cumplir de acuerdo al evento y al tiempo. Entonces, en el séptimo mes, solo una vez al año entraba el sumo sacerdote, y era en el séptimo mes, en el mes conocido en hebreo como Tishri, el mes de Tishri. Y esto tiene que ver también en Levítico 23. Nosotros vemos ahí que Levítico 23 está hablando de las fiestas de Jehová, las 7 fiestas, ¿verdad? Las últimas 3 fiestas están en el mes de Tishri. La número 5 es la trompeta, la número 6 es la expiación y la número 7 es las cabañas. 3 fiestas en el último mes, en el mes de otoño: trompeta, expiación y cabaña. Entonces nosotros vemos que ese mes era muy importante para el pueblo de Israel. ¿Por qué era muy importante? Dice el 29 del 16: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el extranjero, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día, dice, seré expiación por vosotros, y seré limpio de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Entonces, nosotros vemos aquí en la Biblia claramente que el gran objetivo de la expiación y que llegó la hora del juicio es para qué. Dices el 30: porque en este día será expiación por vosotros, seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Porque si nosotros recordamos que este servicio, si se hacía a diario, pecado, por hierro, por cualquier falta que cometía un hermano de la congregación, todos los días tenía que presentarse, matar el cordero, confesar el pecado, matar el cordero, y Aarón o los otros sacerdotes que ministraban tenían que poner la sangre ahí en la cortina que dividía el lugar santo al lugar santísimo. Y tenía que hacerse expiación una vez al año para borrar, limpiar todos esos pecados que simbólicamente habían quedado registrados en esa cortina. Entonces el gran objetivo en el 30 es limpieza y borramiento de pecado. Ahora, por eso que
en el Daniel 8:14 hay una necesidad aún con la muerte de Cristo, pero hay una necesidad. Dice, luego de 2300 tarde de mañana, luego, está hablando en tiempo futuro, luego de 2300 tarde de mañana el santuario será purificado. Entonces, si nosotros, como hemos visto que esta profecía empieza en el año 457 y se cumple en el año 1844, Cristo había muerto en el año 31, ascendió al cielo, pero Él ministró 1810 años en el santuario, en el lugar santo, ¿verdad? Él ministró 1810 años, así como los sacerdotes ministraban en el santuario todo el año. Pero una vez al año entraba. Y la profecía exactamente se cumple el 22 de octubre de 1844 y Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo a hacer estos últimos actos de misericordia. Por eso es que Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:6 se juntan. Uno dice que luego de 2300 tarde de mañana el santuario tiene que ser purificado, y el otro ahora dice que vi volar por el medio del cielo a otro ángel, dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de la agua. Ahora, algo muy importante, la hora del juicio. Vamos a ver en Levítico 23, la hora del juicio. El pueblo de Israel sabía que había juicio en el séptimo mes. El pueblo de Israel sabía que había juicio en el séptimo mes. Entonces, en Levítico 23, vamos a ver, del 24 en adelante, como ya había explicado, en Levítico 23 están las 7 fiestas de Jehová, y las últimas 3 son las de otoño, el mes de Tifre. Ahí, cuando se acercaba ese tiempo, el pueblo de Israel sabía que había juicio, era el gran Yom Kippur, o el día de la expiación. Y vamos a leer Levítico 23, del 23 en adelante, y dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Entonces nosotros vemos que esta es la quinta fiesta de las 7 que tenía el pueblo de Israel, y esta fiesta se le conoce en el hebreo como el Yom Teruah, o fiesta de las trompetas. Entonces el pueblo de Israel, cuando veía en el calendario que llegaba el séptimo mes y se sonaba en el primero de séptimo mes, sabía que 10 días después venía el Yom Kippur. Tenía 10 días. El pueblo de Israel tenía 10 días para confesar su pecado, para apartarse del mal, porque vamos a ver qué es lo que sucedía si el pueblo de Israel no confesaba su pecado, no se apartaba del mal. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, dice. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes, el 10 del mes del séptimo, que es Tirri, a los 10 días de este mes, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestra alma y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.
Es más, este séptimo mes, el 10 del séptimo mes, era conocido también como el día de ayuno. Dice que iban a afligir sus almas. No es que el pueblo tenía cara de triste y que andaba demostrando esa tristeza, ¿verdad?, en sus caras. No. El pueblo había un ayuno, literalmente había un ayuno, y estaba en expectativa, en constante expectativa, porque estaba su vida en juego. Entonces, la condición del pueblo. ¿Cuál era la condición del pueblo? Esto es muy importante. ¿Cuál era la condición del pueblo en este ciclo o en este servicio que se llevaba a cabo en el santuario durante todo el año, pero solo una vez entraba el sumo sacerdote a hacer expiación? ¿Cuál era la condición del pueblo? Y ahora, ¿cuál tiene que ser la condición nuestra ahora? Dice, a los 10 días de este mes, estoy en Levítico 27, a los 10 días de este mes, séptimo, será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestra ofrenda encendida a Jehová. Dice el 28, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Muy importante e interesante. Y sigue diciendo, ¿cuál era la condición y qué es lo que pasaba si no estaba en ese mismo sentir? Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona entre su pueblo. Así que esta era la condición del pueblo de Israel al entrar a estos eventos muy importantes, como era la fiesta de la trompeta, la fiesta de la expiación, y luego gozaba de la fiesta de las cabañas, o Sukkot, como se le conoce en hebreo. Así que, ahora la reflexión. ¿Cuál es nuestra condición? Si nosotros estamos claros que Él entró en 1844 para hacer expiación, estamos claros que es expiación ahora, es limpieza, es purificación, es borramiento. Si el pueblo de Israel entraba en esa condición de ayuno, de confesión y arrepentimiento para no ser cortado, entonces, ¿cuál debe ser nuestra condición hoy? Recordando que en este mes de octubre, hace 176 años, el 22 de octubre, Cristo entró al lugar santísimo. Dice el conflicto de los siglos, la página 476, conflicto de los siglos, que el asunto del santuario fue la clave que aclaró el ministerio del desengaño en 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraba que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista, y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber allí. ¿Cuál era su deber de allí en adelante? Entonces, por eso es que nosotros debemos tener claro la cita que leímos hace algún momento. Dice que la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Y dice esta cita del conflicto que el asunto del santuario fue la clave que aclaró el ministerio de Cristo en el santuario celestial, y específicamente a esta nueva etapa que se ha para nosotros y que nos ha alcanzado en estos días.
Ahora, si entendemos, si logramos entender, nosotros se nos abre una obra, se nos abre, perdón, una sesión de juicio. A nosotros se nos abre una sesión de juicio, porque ahora Él está en el lugar santísimo. Él está cumpliendo esa fiesta de expiación. Y entró el sumo sacerdote Cristo. Ahora nosotros vemos que Él murió. Él es el Cordero Pascual. Muere un 14 de Nisan. 50 días después de su muerte entró, hay una intronización al santuario celestial y da paso a esta obra en el santuario celestial, en el lugar santo. Y luego en 1840 entró al lugar santísimo a dar paso a la última obra de misericordia en favor de esta humanidad. Ahora, nosotros podemos ver, comprender que la expiación no es completada en el Calvario. No es completada en el Calvario, es completa. Su muerte es completa. Su muerte da paso al proceso de expiación, pero no es la totalidad. Esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo. Su muerte es el comienzo de esta obra de expiación, pero no es la totalidad. Y esto, por esta mala comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial, muchos se han engañado, muchos están confundidos acerca de la justificación, de la naturaleza de Cristo y de la misma expiación. Hay una mala comprensión de eso, ¿verdad? Porque nosotros escuchamos este lenguaje, es muy popular. Este lenguaje es muy popular en el mundo protestante. Dice que Cristo ya hizo todo por mí, porque Él dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Eso es verdad. Eso no lo discutimos. Pero hay una obra más allá. La muerte de Él en la cruz del Calvario es el principio de una obra de expiación que culmina en el lugar santísimo y que aún no ha terminado. Por eso es necesario que nos acerquemos al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. La otra expresión muy popular en el mundo protestante es que dice: somos salvos por gracia porque Cristo murió por mí y ya todo lo hizo por mí en la cruz del Calvario. Eso es falso. Es falso porque ahora el sumo sacerdote está en el lugar santísimo y hace expiación, perdona, borra al pecador que se acerca y confiesa su pecado, se aparta de él para alcanzar misericordia. Entonces, no todo fue hecho y completado en la cruz del Calvario. Por eso es que es necesario que nosotros entendamos el proceso de la redención o el proceso de la salvación a la luz del santuario. Hay 3 pasos muy importantes. Está el primero, que es el atrio, que es donde se haga la muerte, el sacrificio del cordero. El atrio es el símbolo de la cruz. Pero luego la sangre de ese cordero tenía que llevarse al lugar santo. Y por el periodo de un año estaba salpicándose esa cortina de sangre y había que limpiarla. Y eso lo hacía el sumo sacerdote en el 7º mes. Para poder limpiar, simbólicamente borrar los pecados que quedaban ahí
O sea que la cortina es como símbolo de los libros de registro en el cielo hoy. Entonces tenía que borrar, limpiar. Por lo tanto, ha habido una mala comprensión. Ha habido una mala comprensión. Y ha habido un evangelio que no está basado en las verdades del santuario. Ha habido un evangelio que no está basado en las verdades del santuario. Ahora, aunque la sangre, esto es muy importante, y está en Patriarca y Profeta, la página 371, para aclarar el asunto de la sangre en la cruz del Calvario y la sangre que se presentaba en el lugar santo. Dice la página 371 de Patriarca y Profeta: aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Entonces el mundo protestante dice: todo lo hizo por mí en la cruz del Calvario y soy salvo por gracia. Ahí tenemos la sangre de Cristo, ahí tenemos que Él es víctima, Él entregó su vida. Pero la sangre no había de anular el pecado, porque tenía que darse el segundo paso, que era una vez al año. Entonces dice: aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. ¿Verdad? Entonces yo creo que vamos aclarando, ¿verdad? Vamos aclarando esto. Y por esta mala comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial, por esta mala comprensión y porque la profecía también se cumplió, dice que el cuerno pequeño echó por cosas que el cuerno pequeño, o sea, el papado, echó por tierra la verdad, es que se anulara por completo el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Por eso dice en Daniel que el cuerno pequeño echó por tierra la verdad, porque a él le interesaba y le interesa que esta verdad sea echada por tierra, porque en el lugar santísimo está la Shekinah, donde están las tablas, donde están los 10 mandamientos, y donde ahí, en los 10 mandamientos, hay un mandamiento que ha sido olvidado. El cuerno pequeño lo anuló. El cuerno pequeño cumplió la profecía, como decía Daniel 7:25, dice: y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y entonces, en el año 321, con Constantino, se cambia la adoración del sábado al domingo. Entonces, por eso es que es muy interesante estudiar, por eso es que es muy interesante estudiar nuestra historia. La Biblia lo dice, es muy claro. Ahora hay otro aspecto muy interesante. El mundo protestante ha dicho que el Antiguo Testamento ya no sirve, que el Antiguo Testamento no es válido. Pero dice el Señor Jesús: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra permanece para siempre. Entonces, entender el Evangelio en el Antiguo Testamento es tener una claridad y comprensión del Nuevo Testamento. Entonces, ahora nosotros vamos a tener claro el plan de la salvación a la luz del Antiguo Testamento, basada en el santuario celestial, y la clarificación de la salvación que se nos ofrece a cada uno de nosotros en el Nuevo Testamento. Ahora vemos en el Nuevo Testamento a Cristo, ya Él en forma humana, presentándose como sacrificio vivo, santo. Y dice Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese sacrificio vivo, santo, fue hecho. ¿Dónde? Ahí lo sacrificaron. ¿Por qué?
por su pecado y por el mío. Y las cosas no terminan en la cruz del Calvario. No terminaron ahí. Esa obra fue completa, pero no fue completada. Por eso es muy importante que entendamos la expiación, ¿verdad? Que entendamos la expiación. Y después de eso, tenemos la etapa del juicio. Tenemos la etapa del juicio, que es muy importante, que nos viene anunciando el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos viene anunciando, Apocalipsis el 14, del 6 al 7. Ahora, muy importante esta cita que voy a leer del conflicto de los siglos. Aquí hay una cita del conflicto de los siglos para aclarar esa parte. La página 543 en algunas versiones. En la mía es 541. Eso dependiendo de la versión. Pero en otros son 543. En la página, en el capítulo del juicio investigador del conflicto de los siglos dice lo siguiente: la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Entonces, esta cita nos ratifica de que la muerte de Cristo en el Calvario no es la totalidad de la expiación. Vuelvo a repetirlo. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Esto es para poner un clavo más en la comprensión de este ministerio de Cristo en el santuario celestial, y que podamos entender que la expiación no fue total ni completada en la cruz del Calvario. Ahora, Apocalipsis 11:19. Apocalipsis 11:19. Apocalipsis 11:19. Juan ve algo muy importante. Juan ve, y esto es para estos días, el templo de Dios fue abierto, ¿verdad? El mundo protestante no cree que hay un santuario celestial. Ahora Juan, en Apocalipsis 11:19, dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto grande y granizo. Entonces nosotros vemos aquí que el templo de Dios fue abierto en el cielo, y ¿qué se ve? El arca del pacto o el arca del testimonio. ¿Y qué estaba ahí en el arca del pacto y del testimonio? Las tablas de la ley. Ahora Juan ve, para estos últimos días hay una vigencia de ese templo que Dios le reveló a Moisés en Éxodo 25. Éxodo 25 le dijo y le mandó que hiciera un santuario conforme al modelo que yo te mostraré. Busquemos Éxodo 25. Éxodo 25. (25:8) y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Interesante. Dios le muestra a Moisés y le da una orden
que construya un santuario de acuerdo al diseño, de acuerdo al modelo que Dios le iba a mostrar. ¿Y dónde está ese modelo? En el cielo. Porque Juan ahora lo ve, Juan lo ve en Apocalipsis 11:19, él lo ve. 11:19 lo ve. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos de nuestra historia a la luz de la Biblia, la Biblia como un libro de texto para poder entender el proceso y el plan de salvación. Ahora, el libro de Ezequiel, el capítulo 5, el verso número 11, libro de Ezequiel 5:11, Ezequiel 5:11, nos dice lo siguiente: por tanto vivo yo, dice Jehová, el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Ahora una pregunta: ¿profanamos el santuario nosotros? Si esto sucedió con el pueblo de Israel, ¿profanamos el santuario o el templo que está viendo Juan? Si hay una profanación, tiene que haber estatutos, reglas que usted ha quebrantado. Dios es un Dios de orden. Tiene reglas, o sea, tiene estatutos, tiene ley. Por lo tanto, dice aquí: por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré misericordia. Cuando nosotros se nos dice que la ley de Dios no tiene vigencia y que eso era para el pueblo de Israel y para el pueblo judío, entonces estamos en serios problemas, porque estamos profanando el santuario o el templo de Dios. Eso ha sido una gran mentira del cuerno pequeño, y las demás denominaciones han seguido el engaño. Por eso dice en el libro de Apocalipsis que todo el mundo adoró a la bestia imagen, porque han sido víctimas de este gran engaño. Al no creer, a echar por tierra la verdad, como lo hizo el cuerno pequeño, y decir que la ley de Dios no tiene vigencia. Y el apóstol Santiago dice: así decide que habéis ser juzgado, dice, por la ley de libertad. El apóstol Santiago así lo dice. Entonces, estamos claros que hay un juicio. Hay un juicio. Hay un juicio investigador. Hay aún que confesar nuestros pecados, porque ha habido abominaciones, han habido hierros. Entonces, ¿qué es la purificación del santuario? ¿Puede haberse en el cielo? Son preguntas que nos debemos de hacer. ¿Puede haber algo que purificarse en el cielo? Claro que sí. Porque los pecados están siendo registrados hasta el día de hoy. Desde que nosotros venimos a la existencia, se nos abre
¿verdad? Por decirlo así, se nos abre una página y cuando ya tenemos uso de razón, cuando ya tenemos conciencia que es pecado y cuando por nuestra propia voluntad nosotros cedemos al pecado, entonces ya va siendo anotado en esa paginita en blanco que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y va siendo anotado cada uno de nuestras faltas. Entonces, ¿pero puede haber algo que purificar en el cielo? Claro que sí. ¿Tiene que haber algo que purificarse? Tiene que haber una obra de borramiento del pecado. Y el juicio investigador empezó en 1844 con los muertos, pero también se tiene que juzgar a los vivos. Tanto a los muertos como a los vivos se tiene que juzgar. Y nosotros somos la última generación en este mundo, y esta última generación también tiene que ser juzgada. Tanto los que mueren como los que queden en los últimos días vivos. Hay un juicio de los vivos. Según el conflicto de los siglos, dice que muy pronto, el juicio de los vivos se va a abrir. Pero ahora, oiga bien la condición en estos días del pueblo de Dios que entiende esto que estamos estudiando. Los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia de Dios santo sin mediador. Sus vestiduras deben estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión, la sangre que Él llevó cuando murió y la presentó 50 días después, y aún esa sangre abarca nuestros días, y en 1844 esa sangre la presenta el Padre y dice: mi sangre, Padre, yo morí por Margelia, yo morí por Marta, yo morí por Lelia, yo morí por Keren, yo morí por Jimmy. Esa sangre la presenta, y por lo tanto sus vestiduras deberán estar sin mácula. Esa es la condición que debe estar el pueblo hoy. Sus vestiduras sin mácula deberán estar a pie, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios diligentes esfuerzos deben ser vencedores en la lucha contra el mal. Ahora, por la gracia de Dios y sus propios esfuerzos deben ser vencedores en la lucha contra el mal. Entonces aquí se desmiente lo que ha dicho el mundo protestante, que Cristo lo ha hecho por mí, ya lo hizo todo por mí. Quiere decir de que el pecador, como Cristo lo hizo por mí, ¿no tiene que confesar su pecado? ¿Acaso no tiene que apartarse del mal? Claro que sí. Por eso dice aquí: por la gracia de Dios y sus propios diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes de Apocalipsis 14, que nos anuncia que la hora de su juicio ha llegado. Y vamos a ver otra cosa aquí muy importante. Conflicto de los siglos, capítulo El juicio investigador, la página 538 dice: la obra
del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. Eso es ahora. La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. Por eso es que nosotros debemos de recordar la historia, estudiar la historia y darnos cuenta cuál era la condición del pueblo cuando sabía que llegaba el séptimo mes, donde la fiesta de las trompetas anunciaba la expiación, que era el Yom Kippur o el día del juicio. ¿Cuál era su condición? Era ayuno, confesión, arrepentimiento y apartándose del mal. Sigue diciendo: en vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio, en que sus vidas han de ser examinadas. Entonces los pecados tienen que ser borrados, tienen que ser perdonados antes de finalizar el juicio. Y tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros según sus obras. Así como la cortina, los pecados eran traspasados simbólicamente, ahí quedaban grabados los pecados de cada uno, y el sumo sacerdote hacía la expiación una vez al año. Cristo entró al lugar santísimo a hacer expiación, a hacer purificación por nuestros pecados, y en esta hora, en este momento, Él quiere borrar, limpiar el pecado del pueblo de Dios en la tierra. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Y qué pensamiento tan solemne cada día que transcurre lleva consigo su caudal de apuntes para los libros del cielo. Una palabra pronunciada, un acto cometido, no pueden ser jamás retirados. Los ángeles tomarán nota tanto de lo bueno como de lo malo. Nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros más secretos motivos, todo tiene su peso en la decisión de nuestro destino, para dicha o desdicha. Podremos olvidarnos, pero no por eso dejarán de testificar en nuestro favor o contra nosotros. Mis hermanos, este es un pequeño repaso, un pequeño estudio de lo que es el santuario, la expiación y el juicio. Recordemos que nosotros estamos en esos días donde el juicio de los muertos terminará y empezará el juicio de los vivos. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál debiera ser nuestra condición? Debiera de ser la que el pueblo tomaba cuando sabía que el sumo sacerdote entraba a hacer expiación en el séptimo mes, en el mes de Tisri. Y hace 176 años, Cristo entró en el lugar santísimo a hacer expiación, borramiento de los pecados del pueblo, de los que se acercan, de los que confiesan, de los que se apartan para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Dios nos bendiga en este día de sábado y que el Señor pueda derramar su Santo Espíritu y nos pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.